Buenos días, chicos. El tema de la clase del día de hoy es América Latina en los 60. Bien, el objetivo de esta clase es evaluar la movilización social e insurgencia en América Latina de los 60, la Revolución Cubana y los inicios de la integración. Economías latinoamericanas. Desde mediados del siglo, las economías latinoamericanas experimentaron grandes transformaciones. Las culturas agrarias sufrieron fuertes presiones de modernización y cambio. Las reformas agrarias modificaron la estructura de tendencia de la tierra, pero aunque a veces la tierra fue a manos de los campesinos, y eso planteó como revolución. El capitalismo avanzó en el sector agrario. Las haciendas se transformaron en modernas empresas agrícolas y muchos campesinos migraron a las ciudades. Entre los años 50 y 80 se intensificó la industrialización de América Latina. Su objetivo fundamental fue la sustitución de importaciones. Crecieron las plantas de ensamblaje de automotores y las de elaboración de productos químicos, entre otras. Con el crecimiento de la industria, la migración del campo, crecieron las ciudades hasta convertirse algunas en enormes complejos urbanos con escasos servicios y grandes masas de gente sin ocupación fija. Creció la deuda externa y la crisis petrolera de los 70 tuvo su impacto. Desde los años 50, la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, CEPAL, tuvo gran influencia en las políticas de los gobiernos y la opinión pública. Su propuesta se centraba en el desarrollo económico a base de la modernización agraria y la industrialización. Bien, esto nos quiere decir que en la década de los 60, América Latina vivía en un gobierno político e ideológico. La expresión también esto fue como parte de la expresión de la Guerra Fría. Así que en cada país se desarrollaron hechos donde se evidenciaba el enfrentamiento del capitalismo y el consumismo. En varios países hubieron movimientos de guerrilleros y tendencias comunistas marxistas. Por ello se explicó en el continente algunas medidas para contrarrestar el avance del comunismo. Existió una alianza para el progreso, un programa para el desarrollo socioeconómico de Latinoamérica que preveía un plan de carácter decenal y fue aprobado por la Organización de Estados Americanos, excepto Cuba. El 17 de agosto de 1961, en la conferencia que tuvo lugar en Punta del Este, o sea, Uruguay, a instancias del presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy, el hecho de que Cuba no firmara finalmente el acuerdo fue motivado para la esencia del mismo, que pretendía finalmente evitar la extensión de los principios políticos que pudiera aportar al resto de Latinoamérica la triunfante revolución cubana, liderada por Fidel Castro. El plan diseñado para el periodo comprendido entre 1961 y 1970 buscaba la cooperación y ayuda mutua de los estados firmantes. El esfuerzo de sus comportamientos democráticos y de redistribución justa de la riqueza obtenida con la inyección económica que procuraría la inversión de los 20.000 millones de dólares previos. El fracaso de la alianza tuvo en relación con la falta de realización de las necesarias reformas agrarias y fiscales de los países, así como en la propia dirección de la política exterior estadounidense, que suspendió determinadas ayudas y abusó del intervencionismo en algunos estados. Bien, el clima insurgente. Pues esta gran parte del clima insurgente es algo de lo que ya expliqué. Desde los años 50 en América Latina se disgustaron conflictos sociales y las organizaciones de trabajadores, especialmente industriales, de campesinos y pobladores de las ciudades en crecimiento, aliadas a los partidos de riqueza, crecimientos de número e influencia.
En esta parte se desarrolló un clima de movilización social y surgieron las guerrillas, como ya había mencionado anteriormente, conforme agudizaba la Guerra Fría a escala internacional. Dentro de países que se realizaron muchas movilizaciones, huelgas y protestas que en algunos casos crearon gran agitación. Bien, esto es con respecto a al clima insurgente. Como podemos observar, aquí hay varias imágenes, pero al no poder cumplir con las expectativas de las masas, se suicidó. En Guatemala fue elegido Jacob Arbenz. No obstante, su gobierno fue interrumpido por un golpe de Estado organizado por la Central de Inteligencia de Estados Unidos, o sea, la CIA. Existió también lo que es la Revolución Cubana, donde encontramos los siguientes, y el médico argentino Guevara, el Che, quienes organizaron una guerrilla desde la siembra. Los escenarios triunfantes procesaron a los torturadores y a los responsables de violaciones de los derechos humanos. Iniciaron cambios, entre ellos una reforma agraria, y destinaron algunas propiedades de extranjeros, en especial de norteamericanos, vinculados con la mafia. Bien, aquí podemos observar que la revolución era de carácter comunista y consolidó una alianza con la URSS, que respaldó su proceso por décadas. Tenemos también otro tema bastante importante, que es la contrainsurgencia. La Revolución Cubana tuvo un inmenso impacto en América Latina y reforzó a los movimientos populares de la izquierda. En varios países reactivaron o comenzaron acciones guerrilleras. La Bahana, se convirtió en el centro de reuniones de políticos, líderes sociales y jefes de grupos insurreccionales. Estados Unidos intensificó la presión sobre los gobiernos latinoamericanos para aislar a Cuba, que fue expulsada de la Organización de los Estados Americanos, la OEA. Y, ojo con esto, chicos, OEA. Y para que rompieran relaciones con los países afines a la URSS. Se incrementó el adoctrinamiento anticomunista y el entrenamiento para la contrainsurgencia de los militares latinoamericanos. Y aquí podemos observar en esta imagen la represión militar en Argentina. O sea, literalmente a los jóvenes, a las personas, a todos los que estaban en contra, pues los sometían. Y bien, la Alianza para el Progreso donó equipos, repartió alimentos y los pobres, y entregó a los ejércitos armas para el combate de las guerrillas. Bueno, algo también es que se fomentó el anticomunismo en toda Latinoamérica. En la mayoría de los países se dieron dictaduras militares auspiciadas por Estados Unidos que rompieron la agitación popular, persiguieron a los dirigentes de la izquierda y llevaron delante políticas que favorecían a los dueños de la capital. Aquí tenemos otra imagen en la cual hay oficiales bolivianos que exponen a la prensa internacional el cadáver de Ernesto Che, cuando murió el Che Guevara en 1967. Esto se hizo público, esto lo vio la mayoría pues de las personas, esto salió, como aquí nos dice, en la prensa, en un periódico local, y como podemos observar es bastante triste, la verdad, que personas revolucionarias hayan sufrido este tipo de muertes. Bien, inicios de la integración. Durante los 60, con el ejemplo de la unidad de Europa y el trabajo de la CEPAL, se dio un gran impulso integracionista. Se fundó el ILALAC, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Son ambiciosos objetivos, pero sus avances fueron escasos. El Pacto Andino fue fundado en 1969, luego surgió el Mercado Común Centroamericano. Y bien, chicos, esta ha sido la clase del día de hoy, así que espero que haya quedado todo claro acerca de las revoluciones, las contrasurgencias, las contrainsurgencias, y acerca del clima insurgente y las economías latinoamericanas, y todo esto dentro de los años 60.
Bien chicos, espero que nos veamos en la próxima clase y sin más que decir, que tengan una buena tarde.